¿Y qué tal, gente? Aquí estamos en otro video para este canal en donde vamos a hablar sobre la jornada de MLB del día 30 de marzo del 2026. Como lo ya saben, vamos a dar nuestro breve análisis, pronósticos y picks acerca toda la jornada de este día lunes. Empezando con el juego entre los Twins contra los Kansas City Royals, en el que ambos equipos vienen de perder sus respectivas series 2-1, tanto los Twins como los Kansas City Royals. Y en este partido podemos saber cómo se logran desenvolver, más bien en esta serie, en el que en este partido los Twins mandan a Hutch Richardson, que tuvo una efectividad de 4.04 en la temporada 2025, con 107 ponches, promedió por partido 3.45 ponches, juega mejor en casa que de visita. De visita promedia una efectividad de 5.19 y en casa una efectividad de 2.84. Ojo, los Twins juegan de visita y con este promedio hay que guiarnos por eso. En la mayoría de sus salidas de 0 a 2 carreras promedia 62% de efectividad y el otro 38% permite 3 o más carreras por salida. En sus últimas 3 apariciones contra Hutch Richardson contra los Kansas City Royals, tuvo una efectividad de 4.80 de efectividad y en su último juego contra ellos permitió 4 carreras. Actualmente Hutch Richardson contra el lineup de Kansas City le recibe bastante daño. Y pasando a lo que es de parte de Kansas City, que en la lomita este día manda a Bubik, que en la temporada regular 2025 tuvo una efectividad de 2.55 en 20 juegos jugados, teniendo 106 ponches y por promedio por partido promediaba 4.04 ponches. Juega mejor en ruta, que en efectividad tiene 1.95 y en casa con 3.20 de efectividad. Es una estadística un poco curiosa, ya que Bubik ahorita juega de local y no es una estadística en la que se logra desempeñar muy bien. En 11 apariciones contra los Twins, promedia una efectividad de 4.71. Es un pitcher que llega a recibir un poco de daño contra este equipo de los Twins. Actualmente contra el line-up de los Twins, contra una parte no ha jugado y contra la otra parte que ha jugado, sí recibe daño. Y entonces este partido es claramente over. El porqué de esto, pues bueno, ambos pitchers reciben daños. Realmente, en comparación, una comparación entre estos dos Bullpen, si termina siendo mejor que a la comparación de Gus Richardson. Estos equipos vienen como los Twins, veniendo con un muy buen bateo, tiene ofensivos, se les vio contra Baltimore y el equipo de Kansas City también se la ha visto en su último juego que tiene poder ofensivo y viendo que estos pitchers llegan a sufrir más daño, más específicamente Gus Richardson, pues nos derivamos aquí del over de 9.5, gana Kansas City Money Line Kansas City y el handicap de -1.5 también para Kansas City. Y bueno, pasando a lo que es el siguiente encuentro entre el equipo de los Texas Rangers contra los Orioles. Los Orioles van como locales y los Texas Rangers van como visitantes. Estos dos equipos, bueno, los Baltimore Orioles vienen a enfrentarse contra los Twins, en el que ganaron la serie 2-1, en el que se les mostró ya al final una explosividad ofensiva que ya va despertando este equipo, pero sí recibió carreras en lo que fueron, creo que sus dos últimos partidos. Por parte del equipo de los Texas Rangers, pues se vio una cara muy distinta a lo que fue la temporada pasada. Ojalá sigan manteniendo ese ritmo. Le ganaron a la serie 2-1 a los Philadelphia, locales Philadelphia. Sus últimos dos juegos los ganaron los Texas Rangers y fueron partidos en el que, les digo, también hubo mucha explosión ofensiva por parte de este equipo. Y pasando a lo que es el análisis ahora sí, dándole ya la previa. El equipo de los Texas Rangers mandan a Lator, que tuvo una efectividad de 3.86 en la temporada regular 2025, jugó 29 juegos, tuvo 146 ponches por partido, promedia 6.29 ponches también. Es un pitcher que en ruta, o sea, en visita, tiene una efectividad de 4.29 y en casa tiene una efectividad de 3.29. Ojo, Lator va de visita. Por salida promedia 63% de 0 a 2 carreras y el otro 38% 3 o más carreras. Nunca se ha enfrentado contra el equipo de los Orioles. Es algo que, como les digo, si ven en este tipo de estadísticas, traten de no tomar este partido, ya que no sabes cómo vaya a salir este pitcher. Por lo general, Leiter es un pitcher normal, regular, depende de cómo su salida, pero es un pitcher ponchador a lo que se ve. El equipo de los Orioles mandan a Basit, pitcher ya veterano, que tuvo una efectividad en la temporada regular con Toronto de 3.96, jugó 32 juegos y tuvo 166
ponches. Como les comento, este es un pitcher también ponchador. Eh, por salida, promedia 61% de 0 a 2 carreras y el otro 39% 3 o más carreras por salida es lo que llega a permitir constantemente. En sus 17 apariciones contra el equipo de Texas, promedia una efectividad de 3,77 y en su último juego contra ellos permitió 3 carreras el año anterior. ¿Qué preveo yo en este partido que llegue a suceder? Me gusta más cómo viene actuando los Texas Rangers. Ya se enfrentaron contra un equipo de calidad como son los Phillies y en el que supieron lograr contestar ofensivamente y viene un equipo de Baltimore que comparándolo con Filadelfia, pues no hay mucha comparación. Lo único que me llegaría a preocupar es cómo llegue a salir Leiter. Es la única preocupación, pero quitando todo lo demás, es un equipo que se ha visto que llega a responder bien. Y por parte de Baltimore, el bullpen, ya les he dicho, el bullpen, los pitchers me dejan un poco de ver, porque muchas veces llegan a permitir demasiadas carreras, pero es un equipo que también tiene bate ofensivo y que pues llega también a ser explosivo, al igual que los Texas Rangers. Vámonos con el Moneyline Texas, handicap más 1.5 Texas, y este partido va a ser de altas. Y bueno, pasando a lo que es el siguiente encuentro entre Pittsburgh contra Chicago Reds, dos equipos que vienen de sus respectivas series. Pittsburgh viene de hacerle muy buena serie a lo que son los Mets que vienen a ser un equipo lleno de estrellas en el que pues perdieron la serie 1-2, pero en sus últimos dos encuentros se fueron a extra innings, un equipo que compitió muy bien, vaya, me sorprendió lo que viene siendo este equipo. Los Reds le ganaron la serie a lo que es Boston como visitante, los Reds 2-1, un equipo que también se llega a ver muy bien. Va a ser un juego interesante de ver este de Pittsburgh contra Chicago y ya que les digo que cómo vienen, bueno, el equipo de Pittsburgh manda a Braxton Ashcraft, que tuvo una efectividad de 2,71 en 26 juegos jugados, 71 ponches y por partido por promedio de 5,63 ponches. Juega mejor de visita con una efectividad de 2,46 y de local de 3. Eh, por salida permite de 0 a 2 carreras 71% y el otro 29% 3 o más carreras. Hizo de su primera temporada, la del 2025, fue al igual que la de Chase Burns que pasamos a él. Los Reds mandan a Chase Burns que tuvo una efectividad de 4,57 en 13 juegos, 67 ponches y ganados 0, perdidos 3. En sus salidas, el 76% permite de 0 a 2 carreras y el otro 34% permite 3 o más carreras. Chase Burns contra Pittsburgh en sus dos últimas apariciones tiene una efectividad de 1,13 y promedia en esos dos partidos tiene 13 ponches. Se ha destacado bien con la que es Pittsburgh. Es un equipo, es un partido, perdón, en el que les digo, es interesante ver. Son equipos en los que me ha gustado ver, bueno, más el de Pittsburgh, el relevo, el picheo. Es un equipo interesante que pinta muy, muy bien. Si se dan cuenta, la mayoría de su rotación cuentan con buenas estadísticas. El equipo de los Reds me sorprende, bueno, no me sorprende porque ya lo habían demostrado en temporada regular 2025. Tienen muy buena ofensiva. Veremos cómo se siguen desenvolviendo a lo que es la temporada. Pero Moneyline, vamos a dar con Reds. Me sorprendió el que le hayan jugado de esa forma a Boston. Y handicap menos 1.5 también para los Reds. Y este va a ser un partido de bajas, va a ser un juego de picheo. Y bueno, pasando a lo que es el siguiente encuentro entre los Washington Nationals contra Philadelphia Phillies, el equipo de los nacionales mandan a Foster Griffin, un pitcher que no pichea en la MLB del 2022, en el que jugó 6 juegos y tuvo una efectividad de 8,53. De eso emigró a la liga japonesa, en la que prohibió buenas estadísticas. En la temporada regular 2025 tuvo una efectividad de 1,62. En 14 juegos tuvo 77 ponches. Desde que emigró a la liga japonesa, sí, tuvo muy buenas estadísticas. Pero es como les comento en videos anteriores, es muy diferente el nivel de la liga japonesa al nivel de la MLB. El de la MLB, todas las estrellas de las diferentes ligas en las que vienen del mundo vienen a ganar a la MLB. No estoy inventando a la liga japonesa, pero está un escalón más abajo. El equipo de Filadelfia mandan a Taiwan Walker, que tuvo una efectividad de 4,8 en la temporada regular 2025. Jugó 34 juegos y tuvo 86 ponches en el que por partido promediaba 2,98 ponches por partido, en el que
El 60% de sus salidas permite 0 o 2 carreras y el otro 40% 3 o más carreras. En sus últimas 10 apariciones contra los nacionales, Taiwan Walker tiene una efectividad de 3,56, pero en sus últimos 5 juegos ha tenido 12 carreras en total, en el que por partido promedia 3 carreras. Es algo que te pone a pensar estas estadísticas de Taiwan Walker contra este equipo de los nacionales, pero nos vamos derivando con el Moneyline Phillies. Me gusta más el picheo de lo que viene siendo este equipo de Filadelfia y la incertidumbre de cómo venga Foster Griffin. Este partido va a ser over, va a ser altas y handicap de -1.5 para los Phillies. Y bueno, pasando a lo que es el siguiente encuentro entre los White Sox versus Miami Marlins. El equipo de White Sox fueron barridos totalmente por Milwaukee y el equipo de Miami barrió al Colorado Rockies, pero me deja de ver un poco la actuación de Miami. No fue un equipo que bateara demasiado, fueron pocas carreras las que llegó a anotar en las 3 enfrentamientos a los que se enfrentaron contra Colorado. Y Colorado es un equipo malo realmente, pero de momento es muy temprano para sacar conclusiones. Sí dejaron un sabor de boca agrio, pero van comenzando. Es, como les digo, temprano todavía para sacar conclusiones. Bueno, ya después de darle la previa, pasamos a lo que es el partido de entre estos equipos. El equipo de los White Sox mandan a David Martin, que tuvo una efectividad de 4,10 en 26 juegos, tuvo 104 ponches y por partido promedia 3,77 ponches. Juega mejor de en casa, que tuvo una efectividad de 3,65 y de visita tiene una efectividad de 4,52. Ojo, Chris Paddock juega de visita. Por salida, promedia de 0 a 2 carreras, 71% y el otro 29%, 3 o más carreras. El equipo de Miami mandan a Chris Paddock, que en la temporada regular 2025 tuvo una efectividad de 5,35, una efectividad mala, en 33 juegos tuvo 112 ponches y una promedio por día de 3,62 ponches. En la mayoría de sus salidas, el 66% son de 0 a 2 carreras y el otro 34% de 3 o más carreras. En las 5 apariciones que se ha enfrentado Chris Paddock contra los White Sox tiene una efectividad de 4,85. Este partido es un tanto difícil de elegir quién vaya a ganar, el determinarlo, pero si nos tenemos que quedar con uno sería con los White Sox. Es un equipo que me ha gustado el bateo ofensivo el que llegan a tener. Si nos comparamos a Chris Paddock con David Martin a lo que fue la temporada anterior, pues me termina gustando más David Martin a lo que es Chris Paddock. Ojo, a la temporada anterior, ya que no fue su mejor temporada, como les comento, de Chris Paddock. Y los Miami Marlins contra Colorado no me dejaron a convencer. Como les comento, este partido, si fuera yo ustedes, no lo tocaría. Es difícil el determinar quién vaya a ganar. El casino pone como favorito a lo que es a Miami Marlins y esto puede ser un hecho más por el ser locales, pero si nos tenemos, como les digo, determinar por uno quién vaya a ganar. White Sox, handicap de +1.5 White Sox y este partido pinta para ser over de 8 carreras. Y bueno, pasando al siguiente encuentro entre los Colorado Rockies contra los Blue Jays. Como ya les había comentado, el equipo de Colorado viene a ser barridos 3-0 contra el equipo de Miami y el equipo de los Blue Jays viene de barrer a los Atléticos, un equipo muy muy bueno que pinta de no ser para contendientes, que les había comentado yo hace videos que un equipo en vez de ser desmontado, un equipo que se supo refusar muy bien en áreas que se ocupaba. Pero bueno, pasando a lo que es el análisis ya de lo que es este encuentro, el equipo de Colorado manda a Sugano. Sugano ya es un pitcher que conoce más o menos al equipo de los Blue Jays. En la temporada regular 2025 tuvo una efectividad de 4,69. En 30 juegos tuvo 106 ponches, pero por partido promedia 2,76 ponches. Por salida permite 62% de 0 a 2 carreras y el otro 38% 3 o más carreras. En sus últimas 3 apariciones contra los Blue Jays hubo una efectividad de 3,68 y actualmente su gano contra el equipo del line-up de los Blue Jays se desempeña bien su gano. Bueno, pasando ahora con el pitcher de los Blue Jays, un pitcher nuevo, Cody Ponce, un pitcher que no pitchea en la MLL desde 2021, pero que en la liga japonesa se destaca muy bien siendo uno de los mejores, ya que en la temporada regular 2025 tuvo una efectividad de 1,89, es una estadística muy muy buena
En 29 juegos promedió 252 ponches. Les digo, es un pitcher extraordinario en la liga japonesa. Esperemos que se distinga muy, muy, muy bien en la MLB. Como varios lo saben, es un pitcher con raíces mexicanas. Como les digo, que le vaya muy bien. En el 69% de sus salidas permite 0 2 carreras y el otro 31 3 o más carreras. Yo pienso que se va a hacer un buen debut en el que se va a poder destacar muy bien y que más viendo siendo contra unos Colorado en el que pueda recuperar una confianza y ir aumentándola a medida que vayan pasando sus salidas y partidos. Y bueno, pasando ahora sí, este va a ser un partido en el que, como ya muchos creo que prevén, va a ganar los Blue Jays. Handicap de -1.5 para los Blue Jays, pero va a ser un partido de bajas. Cody Ponce es uno de los mejores pitchers de la liga japonesa, o si quieres poner el mejor. Y del lado de Colorado, Sugano se ha sabido destacar muy bien actualmente contra el lineup de los Blue Jays. Es un partido en el que pues la mayoría de carreras vienen de los Blue Jays. Money Line Blue Jays, handicap -1.5 y bajas, como se lo vuelvo a repetir. Y bueno, pasando al siguiente encuentro entre los equipos de los Atléticos contra los Bravos de Atlanta. El equipo de los Atléticos fueron barridos, como les comento, por el equipo de los Blue Jays, pero destacaron muy bien, tuvieron muy, muy buen pateo, como les digo. Este equipo pinta para bien, tiene talento y lo está demostrando. Van a su pitcher Jacob López, que tuvo una efectividad de 4,8, jugó 21 juegos y tuvo 113 ponches. Por promedio tiene ponches de 5 en 24. Una estadística que le juega en contra es esta que de visita tiene una efectividad de 5,40. Ojo, juega de visita a los Atléticos y en casa pichea de 2,64 de efectividad. Por salida permite 72% 0,2 más carreras y el otro 28% 3 o más carreras. El equipo de Atlanta manda a su pitcher Elder, que tuvo una efectividad de 5,30 en la temporada regular 2025, una efectividad muy, muy mala. Jugó 28 juegos en el que tuvo 131 ponches. Por promedio, pichea de ponches 4,56. En casa juega una efectividad de 6,55, una efectividad muy mala a comparación de visita con 4,8. Es una estadística que le puede llegar a jugar muy, muy mal en contra. Nomás ha tenido dos apariciones contra los Atléticos en el que ha tenido una efectividad de 1,93. En la actualidad, el line-up de los Atléticos contra Bryce Hilder, pues le batea regular, un bateo normal y corriente como la mayoría de veces. Y declinándonos ahora sí por quién gana y por quién pierde. El equipo de los Atléticos, como les comento, es un equipo que ha demostrado que batea. Ya les comenté más de este equipo. El equipo de los Bravos, como les había dicho en videos anteriores, este equipo se va a recuperar del, pues sí, se puede decir fracaso del 2025, la temporada anterior, y lo están demostrando. Me está gustando cómo batean, pero aquí el pitcher Bryce Halder es creo que de los peores de esta rotación de los Bravos. Varía este partido, es difícil de definir quién vaya a ganar, pero yo me vengo quedando con los Atléticos. Me gusta más el pitcher Jacob López y el término de que el equipo de los Atléticos tiene buen bateo, hicieron sudar muchas veces frío a los Blue Jays, a los subcampeones. De por qué no los Bravos, pues el pitcher Bryce Halder no me convence para nada. Yo creo que el equipo de los Atléticos va a aprovechar esto. Money line de Atléticos más 1,5 Atléticos. Y esto va a ser un juego de altas. Pasando a lo que es el siguiente encuentro entre el equipo de los Angels contra los Chicago Cubs. El equipo de los Angels ganaron su serie contra los Houston Astros 2-1. La mayoría de partidos fueron puro bateo ofensivo, demasiadas carreras. Actualmente el equipo de los Angels mandan a Ryan Johnson, que tuvo una efectividad de 7,36 en 14 juegos jugados y teniendo 16 ponches por partido promedio 4,7 ponches. No fue una temporada muy buena para él. 7,36 es una efectividad bastante mala. Pero contra el equipo de los Cubs, su lineup no ha jugado. Es algo, como siempre lo he dicho, eviten ese tipo de partidos en los que no se juegan contra su lineup. Los pitchers no tienen estadísticas contra jugadores del equipo al que se están encontrando. El equipo de los Cubs mandan a Edward Cabrera, que tuvo una efectividad de 3,53, 150
ponches en 66 juegos, promedia por partido 6,80 ponches. Las mismas estadísticas de Ryan Johnson en términos de permitir carreras, 62% de 0 a 2 y el otro 38% 3 carreras o más. Contra el equipo de los Angels, Edward Carrera ha tenido dos apariciones, tiene una efectividad de 2,38 y en su última aparición contra ellos tuvo 10 ponches y 0 carreras, teniendo un grandioso partido. ¿Qué preveo yo que sucede en este juego? Bueno, aquí creo que va a ser un juego en el que se van a rifar los pitchers, más el pitcher de los Cubs, Edward Cabrera, pero el pitcher de Ryan Johnson, como no tenemos certeza de cómo juegue contra este equipo, pues ahí sale la incógnita. Este partido lo van a ganar los Cubs. Me gusta su bateo, es un equipo muy bueno, la verdad, infravalorado, siendo sinceros. Cubs, Moneyline, -1.5 Cubs, y este partido va a ser de bajas. Y bueno, pasando a lo que es el siguiente encuentro entre los Tampa Bay Rays contra los Milwaukee Brewers, en el que Milwaukee va como locales y Tampa va como visitantes. El equipo de Tampa contra los Cardinals fue su serie en el que nomás ganaron un juego y perdieron dos, y en el que fueron estos tres juegos completamente locuras, en el que fueron demasiadas carreras, demasiadas carreras, como les había dicho. Eran partidos de anti-béisbol en el que no sabías qué iba a pasar, y sí, pasaron cosas impresionantes, pero ahora este es otro partido contra Milwaukee. Milwaukee, la verdad, siendo un equipo más serio que los Cardenales. Los Tampa Bay Rays mandan a Nick Martínez, que tuvo una efectividad de 4,45. En 40 juegos tuvo 116 ponches y que por promedio 2,8 ponches por partido. Por salida, permite 0 a 2 carreras, 62%, y el otro 38%, 3 o más carreras. En 11 apariciones de Nick Martínez contra Milwaukee, tuvieron una efectividad de 4,65. Pasando por el otro lado, Milwaukee manda a Kyle Harrison, que tuvo una efectividad de 4,04 en 11 juegos, 38 ponches tuvo y por partido promedia 5,23 ponches. En casa, pichea 9,34 de efectividad, una efectividad horrenda. Y de visita, pichea 2,8. Veremos si logra afectar esta estadística a Kyle Harrison, que ya se ha enfrentado una vez contra el equipo de Tampa, en el que nomás permitió una sola carrera. Pero actualmente Kyle Harrison contra la line-up de Tampa Bay no se ha enfrentado con, pues sí, cierta parte de la mayoría, y sin decir la gran parte. ¿Qué previo yo de este partido? Vámonos con el Moneyline Milwaukee. Milwaukee, porque ha demostrado ser un equipo un poco más constante en lo que es en el tema de relevo y picheo, pero también siendo también explosivo en el tema del bateo. Handicap -1.5 Milwaukee, y este partido va a ser over por parte de los dos lados. Se han visto que han anotado demasiadas carreras. Veremos si se termina dando en este partido. Y pasando al siguiente encuentro entre los Mets contra los Cardenales, el equipo de los Mets manda a Clay Holmes, que tuvo una efectividad de 3,53 en la temporada regular de 2025. En 33 juegos tuvo 129 ponches, por promedio de salida promedias 3,64 ponches. En 3 apariciones contra los Cardenales en una efectividad de 5,76. El 66% de sus salidas permite de 0 a 2 carreras y el 34% de sus salidas permite de 3 o más carreras. El equipo de los Cardenales manda a Leji, que tiene una efectividad de 3,7 en temporada regular. En 32 juegos tuvo 80 ponches por promedio, por salida tiene 4 ponches. Juega mucho mejor en lo que es en visita que en lo que es en casa. En casa tiene una efectividad de 4,6 y visita 2,6. Ojo, los Cardenales juegan en casa. En el 62% de sus salidas permite 0 o 2 más carreras y el 38% permite 3 o más carreras. ¿Qué prefiero aquí más? Me gustan más los Mets, siendo honestos, que los Cardenales. Se me hace un poco mejor en el tema del pitcher abridor y el bullpen, y en el tema ofensivo pues cuenta con mejores armas a las que todavía no se las visto finas al 100%. Vámonos Moneyline Mets, Handicap Mets y over de 8 carreras. Siendo estos equipos muy explosivos, pues es lo más viable. Pasando con el siguiente encuentro entre San Francisco contra San Diego Padres. El equipo de San Francisco viene de ser barridos por el equipo de New York 3-0. Y el equipo de los Padres pues vienen de ganar nomás lo que es un encuentro de 2 contra los Tigers.
El equipo de San Francisco, perdón, manda a Lander Rupp, que tuvo una efectividad de 3,80 en 22 juegos, 102 ponches y promedia 3,58 ponches. Juega mejor en casa que de visita. En casa tiene una efectividad de 2,63 y visita 4,76. Ojo, San Francisco vienen de visita. En 7 apariciones de Landero contra San Diego, tiene una efectividad de 3,86. En su último partido contra ellos permitió 5 carreras. Y algo a aclarar, Landero es un pitcher que es muy permisivo con las bases con bolas. Bueno, pasando con el pitcher de San Diego, Buller, no tiene un enfrentamiento con San Francisco. Se me olvidó decirles, Landero es bateado frecuentemente contra San Diego, el line-up actual. Volviendo, Buehler no tiene enfrentamientos contra San Francisco. En la temporada regular 2025 tuvo una efectividad de 5,38, una efectividad mala, 28 juegos y 64 ponches. Juega mejor en casa con una efectividad de 3,54 y visita 6,12. Ojo, Buehler juega de local, es una estadística que le favorece. En 14 apariciones de Buehler contra San Francisco tiene una efectividad de 2,72. ¿Qué preveo aquí yo en este juego? Vámonos Moneyline San Diego, handicap menos 1,5 San Diego. Y este partido me gusta el over de 8 carreras. ¿El por qué? Pues son pitchers que, vamos a decirlo, son malos y no tienen esa efectividad. Y viendo que son equipos que tienen contacto, pues van a hacer demasiado daño. Y bueno, pasando al siguiente juego entre Seattle versus New York Yankees. New York perdió a San Francisco 3-0 y Seattle ganó 2 y perdió 2. El equipo de los Yankees manda a Ryan Weathers, que tuvo una efectividad de 3,99 en la temporada regular 2025. Jugó 8 juegos en el que tuvo 37 ponches. Por partido promedia 4,95. El 76% de sus salidas promedia de 0 a 2 carreras y el 24% 3 o más carreras. Nomás ha jugado una vez contra Seattle, en el que nomás permitió una carrera, tiene una efectividad de 2,25 en ese partido. El equipo de los Seattles mandan a Luis Castillo, que tiene un dominio contra el lineup de los Yankees. Tuvo una efectividad de 3,54 en la temporada regular de 2025, en el que jugó 32 juegos, 162 ponches y por partido tiene 5,60 ponches en promedio. Juega mucho mejor en lo que es de casa a comparación de visita. En casa tiene una efectividad de 2,60 y de visita 4,71. Ha tenido 7 apariciones contra los Yankees en el que se ha destacado muy bien, teniendo una efectividad de 2,74. Este partido es muy difícil el decidir quién vaya a ganar, pero en este partido si no tuviera que decir por uno, sería por Seattle. Me gusta más el picheo de Luis Castillo y no está tan mal la ofensiva de Seattle, pero ese es un partido difícil y el equipo de Yankees se vio mejor contra San Francisco, pero esta es la historia. Moneyline Seattle, handicap Seattle y este partido va a ser de bajas. Y el penúltimo juego entre los Tigers contra los Arizona Diamondbacks. Los Arizona Diamondbacks fueron barridos por los Tigers 3-0 y los Tigers ganaron su serie 2-1 contra San Diego. Actualmente el pitcher inicial de Detroit es Verlander, el pitcher veterano que tiene una efectividad de 3,85 y en 29 juegos tiene 137 ponches, promedia 3,80 ponches diarios. El 10 apariciones que se ha enfrentado Verlander contra Arizona tiene un promedio de 2,77 de efectividad. En su último juego contra ellos permitió 0 carreras. El lineup actual de Arizona contra Verlander sí lo batean regularmente. Y con el pitcher inicial de Arizona, Soroska, tiene una efectividad de 4,52 en 22 juegos, tiene 95 ponches. Y en sus apariciones contra Detroit tiene una efectividad de 4,50. En su último juego contra ellos permitió 0 carreras. ¿Qué se previene ese partido? Bueno, gente, este es uno de los partidos más cerrados durante toda la jornada, en el que me gusta más la ofensiva y creo que este juego es de ofensivas, en el que va a ganar la ofensiva de Detroit. Los pitchers se me hacen cerrados de nivel actualmente, pero me declino por Detroit Moneyline, handicap de más 1,5 y este partido va a ser de bajas. Y bueno, gente, pasando al último partido entre los Dodgers contra los Guardians, en el que los Guardians mandan a su pitcher Messick y los Dodgers mandan a Rocky Sasaki.
Estos dos jugadores no se han enfrentado actualmente contra ninguno del line-up de estos ambos equipos. Rocky Sasaki va a ser su segunda apertura con los Dodgers. Rocky Sasaki era cerrador de los Dodgers en la pretemporada, no le fue muy bien como abridor. Veremos cómo puede transcurrir en lo que es en este partido. Rocky Sasaki se me hace un buen pitcher, nomás que todavía no le han dado esa oportunidad. Calma, calma con este pitcher. No hay mucha información como en los demás partidos acerca de este partido, pero si nos sabremos que va a ser quien gana, pues me baso en que ganan los Dodgers. Más fácil ofensiva, tiene un lineup increíble, bullpen mejorado y Rocky Sasaki se me hace un mucho mejor pitcher a comparación a lo que es Messick. Messick que también de su primera temporada fue en el 2025, en el que nomás tuvo 7 juegos, en el que tuvo una efectividad de 2,72 y 38 ponches. Y Rocky Sasaki, su único juego, 4,46 de efectividad. No hay mucho que comentar. Dodgers Moneyline, Handicap y este partido va a ser de bajas. Y bueno, gente, espero les haya gustado este video. Como ya les he dicho, apoyen mucho estos videos. Me esfuerzo demasiado en lo que es crear estos videos. Denle like, suscríbanse, comenten y bye.